Hoy la ministra Norma Piña da duro golpe a la Cámara de Diputados, tanto así que el gobierno de México emite este comunicado de invalidarse el proceso del Plan B. La Suprema Corte estaría sustituyendo a los diputados. Vámonos amigos con el intro del video, regresamos con esta video información. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si ya te ha dado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, duro golpe en pleno domingo. Ministra Norma Piña usa la Suprema Corte para desplazar a los diputados. Y es que la Suprema Corte mantiene en suspensión del Plan B de la reforma electoral. Esto se escuchaba apenas el 27 de abril de este año, hace casi unas 2 semanas aproximadamente. Luego recientemente, el 4 de mayo, sale esta noticia: Suprema Corte desecha petición de presidencia sobre el Plan B. El Ejecutivo Federal, dice acá, buscaba retrasar la resolución de las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma electoral. Y es por esto que la Suprema Corte definirá el rumbo del Plan B del presidente Andrés Manuel, tanto así que ya salieron hasta las transmisiones que va a hacer la Suprema Corte de Justicia el día de mañana, 8 de mayo, y las posteriores 9, 10 y 11 de mayo respectivamente. Y es por esto que Presidencia acusa a la Suprema Corte de sustituir la decisión de los diputados. Sustituir al Congreso de la Unión si se invalida el proceso legislativo del Plan B. Es decir, la Suprema Corte, es decir, el Poder Judicial, estaría atribuyéndose acciones o funciones que hace el Poder Legislativo. Y es por esto que el gobierno de México publica este comunicado. Comunicado: Presidencia, de invalidarse el proceso legislativo del Plan B, la Suprema Corte estaría sustituyendo al Congreso de la Unión. Comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Esto fue publicado el día de hoy y salieron a reaccionar obviamente los opositores. Vamos a ver aquí un tal Francisco Burgúa, dice: pensé que este comunicado era meme o broma, pero no, es real. Es increíble la forma en cómo pretenden desvirtuar el proyecto de resolución de la Suprema Corte y también de presionar al Poder Judicial. Cuando gusten los invito a mis clases de Derecho, dice aquí esta persona. Javier Lozano sale a decir: de veras que son súper endejos, ignorantes y encima se lo alborotan. Tómense la molestia de leer la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y los respectivos reglamentos de ambas cámaras legislativas antes de pronunciar semejantes aberraciones, dice, ¿no? Y obviamente pone aquí el comentario del gobierno de México. Margarita Zavala igual puso: ya empecé a ver la Fórmula 1, dejo este tuit como muestra del desconocimiento del derecho. O sea, Margarita, no te pases, ¿no? Nos vienes a decir del desconocimiento del derecho cuando tú ni siquiera sabes para qué sirve el INAI. Pero en fin, sale entonces el gobierno de México a poner lo siguiente: de invalidarse el proceso legislativo, el Plan B, la Suprema Corte estaría desplazando a los diputados. Proyecto de sentencia privilegia los formalismos por encima de la verdadera justicia de fondo, con lo que viola el artículo 17 constitucional. Y dicen que AMLO es autoritario. Pues ahí está. El presidente no se atrevería a este tipo de cosas. Es más, ni Salinas de Gortari se atrevió tanto, ni Peña, ni Calderón, ni Fox. Y la Norma Piña lo está haciendo, ¿eh? Dice acá: al negar la petición realizada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para resolver en primer término las demandas presentadas desde el 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social, la Suprema Corte de Justicia de la Nación demuestra que existen 2 parámetros distintos. 1, para revisar las leyes del régimen neoliberal,
Y 2, para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la transformación que exige el pueblo de México, a pesar de que se trata de la misma norma impugnada. En el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad del 29-2023, dice acá, y sus acumuladas, el ministro instructor propone anular la totalidad de el plan B del decreto por el que se reforman las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre del 2022, el plan B. O sea, lo que los diputados hicieron en la Cámara al decidir sobre pues decretar la reforma a las leyes de comunicación social y administrativas aprobados por ellos mismos, pues el Poder Judicial, la Suprema Corte, se está atribuyendo funciones que no le corresponden, al considerar que no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo, lo cual es falso. De la lectura al proyecto se constata que el ministro ponente es omiso en dar cumplimiento al artículo 17 constitucional y 39 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la norma fundamental, pues no toma en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas, cuando es obligación examinar en su conjunto los argumentos de todas las partes, a fin pues de resolver la cuestión efectivamente planteada. De haberlo hecho, su proyecto se habría emitido en otro sentido, porque recuerden que fue mucho la queja de que anuló todo el plan B, cuando pues decían, bueno, a lo mejor quería ir sobre un cachito, ¿no? Pero este ministro se fue para tachar para desechar a todo el plan B. Entonces, pues, ¿qué quiere decir eso, no? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Dice, el proyecto se omite examinar la dispensa de trámite, que es una atribución reglamentada de los legisladores que los faculta para someter un asunto a discusión y votación durante una sesión sin pasar por comisiones, para lo cual basta que el Pleno de la Cámara de Diputados determine por mayoría que una iniciativa es de urgente u obvia resolución. Entonces, fue válido. Cabe resaltar que el decreto impugnado fue expedido en cumplimiento de una ejecutoria dictada en el amparo en revisión 308-2020 del índice de la propia primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así se señala con claridad en la exposición de motivos. Dicha situación tampoco fue estudiada por el ministro ponente, a pesar de que constituye una cuestión de interés público, ya que se trata del acatamiento a una sentencia de amparo emitida por el propio Tribunal Constitucional, lo que evidencia la parcialidad del proyecto propuesto. O sea, lo que hizo la Cámara de Diputados está bien y listo. No hay más. Pero pues según el ministro, como pues se omitieron partes en el proceso legislativo, por eso lo desecha. También resulta inexacto que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, como se afirma en el proyecto de sentencia, pues durante la aprobación de las leyes que integran el Plan B en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios, incluso con los criterios de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Basta dar lectura a las versiones estenográficas de las sesiones de las cámaras de diputados, senadores, así como las gacetas parlamentarias de los días 6 y 15 de diciembre del 2022 y 22 de febrero del 2023 para demostrar que, contrario a lo que afirma en el proyecto de sentencia el ministro, no se afectó en forma alguna el principio de deliberación democrática y que se agotaron las etapas del proceso legislativo en el que participaron todos los grupos parlamentarios, es decir, Morena, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, etcétera, por conducto de sus legisladores. Al tratarse de un poder derivado sin legitimación popular, la Suprema Corte no debe de restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos. Debe prevalecer el fondo sobre la forma, así lo prescribe el artículo 17 constitucional, criterio que fue utilizado por la Suprema Corte al resolver el recurso de reclamación
66-2021, relacionado con la ley de hidrocarburos, el alto tribunal estimó en este asunto que los formalismos procedimentales no deben prevalecer sobre la resolución del fondo, por lo que se espera que sea congruente con dicho criterio al resolver la presente acción de inconstitucionalidad. En este sentido, se hace un llamado a las y los ministros de la Suprema Corte para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia. Pues así sale el gobierno de México y pues a decirlo, a dar a conocer a toda la población de lo que quieren hacer en la Suprema Corte de Justicia. De hacer esto, Norma Piña autorizarlo y los ministros que lo autoricen con su voto a favor, pues estarían agrediendo al poder legislativo. Esto se va a poner duro, iniciando la semana. Pero ya veremos qué sucede. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante más videos. ¿Qué piensan al respecto? Dejen su comentario. Acusan al presidente autoritario y miren quiénes son los autoritarios, los opositores. Veanlo, ahí está Norma Piña, que obedece a la oposición. Pues nos estaremos viendo en una próxima información. Recuerden amigos que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.